Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy contamos con la visita del contador Guillermo Poch, tributarista y máster en Finanzas y Derecho Tributario. ¿Cómo te va, Guille? ¿Cómo va, Gustavo? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo relacionado a tus temas específicos, ¿te parece? Y aprovechamos el tiempo que tenemos en este momento, ¿no? Principalmente, algo que estamos, terminada la temporada, como hablábamos, vemos qué alternativas hay o qué disposiciones recibe el ARCA sobre los gastos con tarjeta del exterior. Bueno, de alguna manera, para simplificarlo a la gente, siempre el Estado tiene que estar en modo gran hermano. A ver. Siempre tiene que estar observando a las personas, más hoy en día cuando tenés mucha tecnología disponible y está todo digitalizado. Entonces, todos los gastos que vos estás haciendo, tanto local como en el exterior, el fisco eso lo va como teniendo disponible a través de algo que se llama regímenes de información. Uno podría pensar, esto es una novedad, no desde larga data, desde que yo empecé a trabajar, ya hace casi 25 años, 26 años, había un régimen de información de operaciones económicas relevantes, el famoso CITER. CITER. El CITER, una antigüedad esa. Una antigüedad, pero sigue existiendo. Entonces, como que a veces la gente no toma noción de que el fisco está mirando en los lugares donde hay que mirar esa capacidad de gasto que tiene la gente. Sí, y principalmente el tema relacionado básico es el consumo que uno hace en el exterior. Por ahí no lo nota o no lo tiene en consideración y esa alternativa verdaderamente le juega en contra en los números que a lo mejor está declarando al fisco, en definitiva, ¿no? A ARCA. Totalmente. Uno siempre tiene que tener una coherencia. O sea, lo que el fisco está siempre en la búsqueda es de una incoherencia entre tu nivel de gastos y tu nivel de ingresos. ¿Podría ser que a alguien no le cuadre? Sí, podría ser una persona que el padre, un familiar, un amigo le da fondos adicionales para solventar sus gastos, pero en líneas generales, si uno muestra una coherencia entre el nivel de ingresos con su nivel de gastos, no vas a tener ningún problema. Ahora, si vos no podés justificar tu nivel de gastos, como muchas veces se dice, bueno, hay gente monotributista clase A con un gasto exorbitante y eso no es demostrable, claramente el fisco tiene que actuar y es razonable de que actúe en ese sentido. Sí, en muchos casos también te ajustan el nivel tributario que vos tenés como una alternativa de los gastos que estás teniendo, en definitiva. Totalmente, o sea, siempre lo que hay que entender es que ese nivel de gastos tiene que estar sustentado o en un patrimonio que lo hiciste con anterioridad o un flujo de fondos derivados de los ingresos que vas teniendo recurrentemente. Luego de eso puede ser que alguien venga, un abuelo, una abuela, un tío, alguien te dé plata, pero en líneas generales lo que vos tenés que mostrar es solvencia económica. Exacto. Hoy se está poniendo doble foco, además vos venís del mundo bancario, con lo cual también es un esfuerzo adicional el pago de esas tarjetas que se consumieron, esos gastos en el exterior, porque hay una divisa atrás. Sí, claro. Y si estamos con el problema cepo, no cepo, hay divisas, no hay divisas, reserva aparte no. después tenés las consideraciones de cómo se paga, porque lo podés pagar inclusive si el dólar tarjeta o turístico o turismo tiene un valor diferenciado al resto de los dólares. Que también eso hay consideraciones, ¿no? Para tener en cuenta. Sí, o sea, uno, como se decía antes, la pantalla o de alguna manera tenés dólar oficial, dólar billete, financieros, o sea, como que tenés en la pantalla tenés muchos números. Dólar blend. Y tenés el dólar tarjeta, que es el oficial, más los regímenes de recaudación, que es una cuestión netamente tributaria, o impuesto país, quedó derogado vino con Papá Noel en el 2024, ahí dijo, se fue junto con Papá Noel, así que no seguimos pagando impuesto país. Hoy la brecha está en un 30% con el oficial, derivado de estos regímenes de recaudación, si no estábamos el 60%. Otra de las preguntas que tenemos es, como por ejemplo, ¿los impuestos son perjudiciales para la actividad económica del país? Digo, en líneas generales, ¿no? Porque en definitiva los impuestos son razonablemente
necesario para las cargas que tienen que complementar a nivel de Estado, pero la realidad es un ancla en algunos casos. Totalmente. No, o sea, no sé. El concepto de impuestos por sí mismo no es algo grave. Lo que puede ser grave es cómo lo terminás aplicando y en qué cuantía. Ah, claro. O sea, los estados necesitan de los impuestos, claramente. Claro. Y hasta en ciertas situaciones, bienvenidos los impuestos. Bien. Sí hay que entender que cada vez que vos estás aplicando un impuesto le estás diciendo a la gente dónde estar gastando su plata. Ah. Es como que vos direccionás parte de los ingresos que tiene esa persona, se los direccionás vos, decís, la plata va para este lado. Entonces ahí empieza una situación que siempre el impuesto es coercitivo, pero también está diciendo, che, te saco plata, perdés de alguna manera libertades en cuanto a ese gasto. Entonces uno a veces dice, che, menos impuestos le das más libertad de definir dónde la gente quiere estar gastando los impuestos. En Argentina se pagan muchos impuestos. Sí, ese es el punto, ¿no? Porque en Argentina tenés una carga tributaria bastante importante, precisamente por los déficits que puede llegar a haber de la balanza entre privados y no privados. Tenemos un Estado grande. Claro. O sea, como que a los argentinos nos gusta siempre, o pensamos que el Estado tiene una planta que le da los billetes y se puede extraer, ¿viste? Como que no... Estamos acostumbrados a la maquinita, como se le dice en la City. En la vieja época también. En la vieja época, bueno, ahí estamos. Y de alguna manera eso después lo tenés que solventar. Entonces, una carga tributaria, le quitas libertades a la gente en definir lo que es la plata. Y hay claramente impuestos que son más distorsivos que otros. Sí, hay niveles que esas condiciones se pueden llegar a dar, ¿no? Pero también la industria textil, por ejemplo, que va a implementar o reducir fuertemente la carga tributaria o la carga impositiva con respecto a lo que es aranceles de importación, ¿no? Eso, ¿cómo lo ves para una industria de esas características que afecta inclusive a las economías regionales? Hubo, de alguna manera, ahí, o lo que se está intentando es bajar los aranceles. Siempre en la actividad económica hay podemos decir, hay tres grandes actores. El Estado, por un lado, que venimos hablando, de los impuestos y todo lo demás. Después tenés la gente que consume, ese consumidor final, y la gente que produce. Esta medida, de alguna manera, que baje los aranceles, claramente va a beneficiar, sin lugar a duda, a la gente porque le van a bajar los precios, vos vas a tener más posibilidad de comprar con la misma plata más productos porque Seguro. Los aranceles son más baratos. Pero una moneda tiene dos caras, cara seca, hay que ir a mirar qué impacto tiene del otro lado, o sea, en la parte de la producción. Si hoy esas actividades tienen un margen muy alto de utilidad, lo que vos estás haciendo es, desde el Estado, bajando los aranceles, achicando el margen de rentabilidad del empresario y de toda la cadena de producción porque le bajaste el precio de los productos. Seguro. Ahora la gran pregunta es qué pasa si los márgenes de utilidades son chicos y tal vez esa caída en los aranceles no deja, o en una competencia casi desleal, a la empresa argentina, porque puede ser que Estado grande, impuestos altos, lo que derivan es que la empresa tiene una rentabilidad muy bajita. Cuando bajás los aranceles, bajás precio de los productos, le dijiste a la empresa, bajá la cortina porque no tenés margen de maniobra para manejarte con esta baja de precio. Bueno, y hoy por hoy el dólar blend es lo que beneficia a la parte importaciones con respecto al valor de ese 20% a un dólar más caro. O sea, eso también beneficia o complica esta ecuación que vos Totalmente. Va teniendo impacto. Entonces, me parece la medida puede ser positiva para un sector de la economía. Lo que vamos a tener que, o va a tener que hacer una tarea. Vos establecés algo, después tenés que hacer tarea para el hogar, en el caso de la dirigencia política, ver cómo termina impactando en la economía argentina, porque también si vos abrís de golpe, ya sufrimos en algunos momentos que Argentina, la apertura de golpe fue en contra de esa industria. O sea, vamos a ver qué pasa. Bueno, esas son condiciones que hay que esperarlas, ¿no? El trabajo informal, ¿cómo lo reducís? Como para tener mejor disponibilidades o no dedicarlo a ese frente. Mirá, creo que vos podés tomar
o sea, una ley es casi una medida compulsiva de Obvio. cumplimiento obligatorio, pero si esa norma de alguna manera no está ayornada a la realidad, está jugando totalmente en contra. Entonces me parece que también habría que hacer un repaso de la norma laboral, porque si vos, esto es dato, crece más el monotributo, la gente en monotributo que lo que es la gente en relación de dependencia. Claro. Entonces la economía también se tiene que acomodar a la situación de la realidad, de los hechos fácticos. Entonces se tiene que ir acomodando. Visto así, me parece que alguien tendría que leer y decir, che, ¿qué pasa? Que aumentan los monotributistas en mayor proporción que la nómina de empleados en relación de dependencia. ¿Qué es? ¿Que toda la gente se quiere independizar? Seguro. ¿O los costos laborales están siendo muy caros? Entonces, desde ese lugar, Gus, ahí aparece una problemática que me parece que amerita que en algún momento se analice y tal vez se adecúen las normas laborales a la realidad. Seguro. Y esa alternativa también hay que tenerla en cuenta como para poder seguir continuando con esas realidades básicas, ¿no? Yo sé que por ahí no es nuestro tema específico, ¿no? Pero hay condiciones de Fondo Monetario, cómo está la deuda con respecto a la situación general de Argentina. Estamos tratando de solucionar temas. Estamos tratando de solucionar temas. A veces pienso, yo creo que a nadie te obligó a ir a algún lugar a pedir plata, o sea, vos trabajás en un banco, yo tengo la posibilidad de pasar por delante, entrar, pedirte un préstamo o no pedirte un préstamo. Muchas veces beneficia el préstamo porque te produce un apalancamiento, podés crecer más la actividad. Pero si entré y tomé un compromiso, los compromisos hay que asumirlos, me parece. Sí, pero bueno, últimamente estábamos tratando de ordenarnos un poco con respecto al gasto también, ¿no? Porque ahí es donde más o menos se presentan las diferencias. Y bueno, yo creo que en definitiva la solución puede estar plasmada en el futuro de lo que puede llegar a pasar en el corto plazo, con respecto a las condiciones de quién se puede solucionar un tema económico y el tema del mercado cambiario con los arreglos que puedan llegar a ser y en definitiva terminarlo con la gente del fondo. Totalmente. Ojalá que esto pueda tener alguna alternativa. Yo te agradezco mucho por haberme acompañado, como siempre. Por favor. Y verdaderamente, bueno, sabés cómo te aprecio, Guille, y alternativas vas a tener como para volver a estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Gus, un gusto, y cuando quieras, vuelvo. Te agradezco muchísimo. A todos ustedes les agradezco y los espero la próxima semana acá en la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias.